Un estudiante de 29 años asesinó a un repartidor que retrasó 13 minutos en entregarle su hamburguesa. No estoy exagerando absolutamente nada, realmente sucedió como lo estoy contando y en breve vamos a ver un video, donde se ve un poco lo que realmente ha sucedido. De hecho, vi el video en Facebook y dije, esto es una noticia reciente y no lo es un poco vieja, tampoco exageradamente vieja, pero sí tiene algún tiempo y me pareció sencillamente surrealista. Les voy a contar muy rápidamente cómo Herbert, un joven de nacionalidad venezolana de tan solo 19 años, perdió la vida en Chile luego de que una persona se desquiciara y le atacara con un arma blanca por retrasarse en torno a 13 minutos en la entrega de una hamburguesa. Así que sin mucho más cuento, sin mucha más dilatación, arrancamos. El 29 de diciembre del año 2022 en Chile, un estudiante de psicología de 29 años, identificado como Tomás Aguirre, acabó con la vida de un repartidor venezolano por retrasarse en la entrega de una hamburguesa. De acuerdo con lo revelado por las autoridades, el suceso ocurrió luego de que el domiciliario tuvo un pequeño retraso y llegó a la residencia del cliente con 13 minutos después de la hora señalada por la aplicación en la que el acusado ordenó su comida. El chileno atacó con un arma blanca a el empleado de la plataforma de entrega de comidas hasta ocasionarle la muerte y que la víctima, fue identificada como Herbert Sánchez, de tan solo 19 años, como les dije, de nacionalidad venezolana y que llevaba unos pocos meses trabajando como repartidor en Chile. Aunque este hombre fue capturado el mismo día que ocurrió el incidente, el proceso judicial se ha extendido bastante debido a que la defensa del acusado añadió que este hombre tenía algunos distintos trastornos psicológicos que le hacían inimputable los cargos que le estaban siendo impuestos, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que esto pasó en el 2022 y entre el 23 y el 24 el acusado ha sido evaluado por diferentes especialistas y equipos médicos para intentar comprobar los argumentos que está intentando llevar a cabo su defensa y determinar si realmente tenía plena conciencia de lo que hacía cuando sucedió todo esto. Algo que me parece absolutamente lamentable, y voy a hacer un paréntesis aquí para decir algo que a lo mejor es una opinión impopular. Lo dije en el video anterior con el chico este que atacó sin razón aparente a una chica porque una canción le dijo, y dije algo que tal vez no les guste mucho, pero para mí es un tema muy claro. Está bien, no enfrentes los cargos porque supuestamente tienes algo de tocado aquí arriba o lo que tú quieras, como quieras, pero para mí entonces este tipo de personas no deberían estar entre nosotros y me quiero explicar. Debe haber alguna solución para que esta gente que no está del todo bien de aquí arriba, pero entonces tampoco expongas a los demás a que este hombre siga de alguna manera haciendo daño. No, es que me parece increíble que estemos con este cuento de la salud mental, que sí es cierto en muchísimos casos y hay mucha gente que ha estado afectada, pero gente que ha ido luchando durante años contra este tipo de cosas y definitivamente ha encontrado una solución sin hacerle daño a nadie. Yo es que lo tengo claro, si estás muy mal de la cabeza como para hacer este tipo de cosas, pero no puedes enfrentar los cargos e ir a prisión, este tipo de cosas, entonces no deberías estar con nosotros, aplicar la pena de muerte y así nos evitamos un problema en el futuro. Lo bueno de todo esto es que pese a todo y tras los análisis que se le fue realizando, concluyeron que definitivamente el hombre tenía algún problema de personalidad, un trastorno de personalidad y afecciones por el uso excesivo de drogas y alcohol, se determinó que sí estaba en facultades para distinguir una conducta lícita e ilícita. Una de las cosas que trascendió también recientemente después de todo esto es la última conversación del último pedido de este pequeño joven de tan solo 19 años y es absolutamente escalofriante la maldad con la que este hombre habla y además yo le diría también un toquecito de, hay cierto olor a xenofobia. La verdad no sé si estoy equivocado, ya vamos a ver el video donde se revela toda la información. Es cierto, mira, todos podemos pasar por un día complicado, estamos ajetreados, no hemos almorzado, nos llega la comida tarde, lo que ustedes quieran, pero a este punto me parece realmente patético. Vamos a pasarnos a ver el video y con eso vamos a cerrar este nuevo. Bueno chicos, aquí está el video, por increíble que parezca, esto es lo que ha sucedido y no sé qué les parece, qué opinan ustedes, pero es aberrante de verdad. Jamás imaginar que este sería el último pedido. El repartidor entra, le entrega el paquete, sin jamás imaginar que este sería el último pedido de su vida. Amigo, tuve un inconveniente porque al lado del mall están fiscalizando. No es culpa mía. ¿Dónde está mi pedido? Esto es lamentable, muchachos, de verdad. O sea, mira, le está explicando que una de las cosas que leí que no aceptó las disculpas
ni tampoco las explicaciones del muchacho. Mira, tuve un pequeño inconveniente, me ha sucedido esto, lo lamento, llegaré un poco tarde porque hay un problema con la ley por aquí. Yo tengo su pedido, sé que no es su culpa. Que no falte nada, ni la bebida, estaré abajo esperando. ¿Y si falta la bebida qué? ¿Está amenazando? Yo no soy ladrón, le dije que le voy a llevar su pedido y que yo lo tengo. Pagué por la bebida, si no está, esto sería robo. Trabajo en la PDI, así que espero que llegue todo en su lugar, más encima siendo fiscalizado. El residente baja a conserjería aparentemente tranquilo a recibir su hamburguesa y bebida. El repartidor entra, le entrega el paquete, sin jamás imaginar que este sería el último pedido de su vida. Le saca una foto al pedido y de pronto Aguirre comienza a discutirle. El venezolano intenta darle explicaciones. Tomás Aguirre lo empuja al repartidor. La víctima reacciona, deja su teléfono celular sobre el mesón y es en ese momento, querida, cuando ustedes van a apreciar que el acusado levanta su polera, extrae el cuchillo que llevaba oculto, ese cuchillo se le cae. El acusado lo recoge y se abalanza sobre la víctima, propinándole 2 estocadas directamente a la víctima. Herbert, agonizando, cae al suelo. Tomás Aguirre, en cambio, con una extrema frialdad y ningún arrepentimiento, se dirige hacia su pedido y lo agarra. Herbert no resiste y fallece casi al instante. Es absolutamente de locos, muchachos, porque como una de las cosas que me parece más preocupante es lo que señala ahí la periodista que está haciendo el reportaje del video, ¿no? Como el hombre directamente dijo, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, como que si, no sé, como que si hubieran discutido y ya recoge su pedido y se va a comer su hamburguesa a su apartamento, como si aquí no ha pasado absolutamente nada. Me parece de las cosas más locas que he visto, y mira que en este canal hemos visto ya un montón de cosas. ¿Cómo se explica que alguien se enajene de esa forma por un retraso en un delivery de comida? Tomás Aguirre quedó en prisión preventiva por el delito de homicidio simple y luego fue reformalizado por homicidio calificado. Al momento de los hechos, él estaba completa y absolutamente tomado por una adicción patológica. Para entender esa irracionalidad, esa gratuidad, está muy lejos de la explicación que plantean los acusadores, que tiene que ver con un enojo y una sobrereacción, sino que más bien, y eso es lo que esperamos poder acreditar, con un trastorno. Que se haga justicia. Justicia por mi hijo. Bueno, muy trastornado y lo que ustedes quieran, pero ya yo les di mi opinión. Tiene 2 opciones. Si yo fuera el presidente de un país y me encuentro con un caso de esto, para mí tuviera 2 opciones muy claras y contundentes. La primera de ellas es, bueno, actuaste con malicia, con premeditación, vas a ir a prisión lo que te queda de vida para que no vuelvas a hacerle daño absolutamente a más nadie. Y la segunda que tengo también sería bastante clara: tienes un trastorno, entonces no estás para convivir entre nosotros, porque pues corremos el riesgo de que lastimes a otra persona, ¿no? Entonces esto quiere decir que para salvar más vidas yo tengo que sacrificar la tuya, así de claro. Solamente espero eso, que termine muerto o que sinceramente, no sé, se acabe de alguna manera pudriendo en la cárcel, de verdad. No sé qué opinan ustedes, espero saber por supuesto sus opiniones en los comentarios. Esta semana volvemos con otro video, otro caso que vi por ahí que también me pareció increíble. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.